Hola a todos, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Bene Brit Perú. Sin lugar a dudas, el evento de esta noche es un claro signo de unión comunitaria, que es el objetivo primordial de nuestra Bene Brit y que esperamos fomentar y mantener en el futuro. Es por esto que destaco y agradezco muy especialmente a los señores rabinos, Guillermo Bronstein, Simantov Nigri y Jaime Benman. Y especialmente el apoyo incondicional de Bejabat. Y mi saludo personal a Isaac. Esta noche mi hijo y querido hermano Salomón Eskenazi será el moderador. Él hará las preguntas de acuerdo a cómo las van solicitando por escrito. Ellos las seleccionarán y pasarán de inmediato donde los señores rabinos. Y junto a nosotros nos acompañarán la Bene Brit de Latinoamérica y de Estados Unidos. No se hizo Zoom local porque si no a lo mejor habría sido más complicado. Ahora dejo con ustedes al querido hermano Salomón para iniciar la actividad. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, primero una breve presentación para cada uno de los rabinos. Vamos a pedirles a cada uno que diga unas breves palabras para darse a conocer a los que no los conocen. Primero, el rabino Guillermo Bronstein. Bueno, como ustedes verán, estamos en una mesa de juventud. Hay uno que desentona, por lo cual pido perdón, aunque no es culpa mía eso, el haber nacido antes. Y permítanme presentarme justamente con una chanza. Resulta que en una comunidad el rabino viene y le dice al presidente: señor presidente, me voy. ¿Cómo se va a ir, rabino? Está en la mitad de su tenencia, no puede irse. No se preocupe, yo le prometo que el que viene después de mí es más joven y más sabio. Y el presidente le dice: eso es lo que me preocupa, porque su antecesor dijo exactamente lo mismo. ¿Así? Yo estoy seguro que tanto el rabino Simantov y el rabino Benman, queridos amigos, son mucho más jóvenes y mucho más sabios que yo, por lo cual les pediría que todas las preguntas vayan a ellos y no a mí. Bueno, mi nombre es Guillermo Bronstein, egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires, y desde 1985 estoy en la Asociación Judía de Beneficencia y Culto de 1870 de Miraflores, en Lima. Muchas gracias. Unas palabras sobre el rabino Simantov Nigri. Simantov Nigri, disculpa. Muy buenas noches a todos. Dicen que cuando iban a nombrarme, entonces empezaron a cantar que Mazal Tov y Simantov, el rabino pensó que era el nombre, ahí quedó. Un verdadero honor, una gran alegría estar aquí acompañado de honorables amigos, querido público. Quiero hacer un agradecimiento especial a nuestro tan querido señor León Eskenazi, que siempre está por detrás buscando actividades para fortificar nuestra Keilah. Un gran Yeshar Koach con todo el equipo aquí de la Bnei Brit Perú. Bueno, mi nombre es Simantov Nigri, soy el actual rabino de la Unión Israelita del Perú. Nací y crecí en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Y la verdad es un verdadero honor y una gran alegría poder compartir esta noche aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Unas palabras del rabino Jaime Benman. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, no quiero desperdiciar estas palabras sin antes aprovechar para agradecer a todos y a cada uno de ustedes por tomar su esfuerzo y su tiempo para acompañarnos en esta hermosa velada, pero así también me gustaría agradecer, enfatizar y aclarar
que todo esto no sería posible sin el tremendo y cuantioso esfuerzo que hay detrás por parte del señor León Ashkenazi, ya que todos venimos y disfrutamos del evento, pero no siempre podemos reflexionar y darnos cuenta de lo que hay detrás, toda la infraestructura, logística, la coordinación, la preocupación y sobre todo la materialización para que todo esto se lleve a la práctica. Así que les solicito un efusivo aplauso para el señor León. Y por supuesto, con el permiso de todos los presentes, mi nombre es Jaime Benman. La verdad, yo soy español, nací en Madrid, viví en Málaga, en Mallorca, otra vez en Málaga, en Torremolinos, en Israel, en muchos lugares. Y lo que puedo decir, actualmente soy el rabino de la comunidad sefaradí del Perú. Y en otras palabras, podríamos decir que estoy cumpliendo un sueño en el instante en el que puedo también no solamente estudiar, sino poder enseñar y transmitir aquello que a mí personalmente me cambió la vida. Bienvenidos a todos, que podamos disfrutar juntos y que sea el comienzo de muchos eventos más en el futuro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a recordar de qué se trata este evento. Se trata de dispararle al rabino y eso significa que hay que hacer preguntas que sean importantes, que los pongan en problemas, que sean taxativas. Entonces, los que no han llenado todavía un cartoncito con preguntas, ese es el precio de la entrada, una pregunta. Así es que les ruego que hagan una pregunta. Si no tienen cartoncito y lapicero, levanten la mano y se les dará uno. Para los que están mirando este evento en el extranjero, bienvenidos también, los que están ahí por Zoom. Ustedes también pueden hacer sus preguntas a través del chat del Zoom. Estas serán puestas en un cartoncito, después van a ir a ser autorizadas o vetadas y después llegarán a mi mano, pero por favor, participen también en el extranjero y pongan sus preguntas en el chat. Vamos a ver qué nos depara entonces. Sí, pero no voy a admitirlo públicamente. Una preguntita. A ver, primera pregunta. Las mujeres judías ortodoxas, una vez que se casan, deben afeitarse el cabello y utilizar una peluca o alguna tela que cubra la cabeza, así como esta. Hay una serie de costumbres que le dan un lugar diferente a la mujer en comparación al hombre. ¿Es el judaísmo una religión machista? Bueno, aquí nos dicen a quién se le hace la pregunta, si es que de ti, Marín... ¿Es una pregunta o una declaración de principio? Repito la pregunta, ¿es el judaísmo una religión machista? Ah, es pregunta. Es una pregunta. Rabino Simantov Nili, a ver, para usted esta pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Absolutamente que el judaísmo no es machista. Nosotros podemos encontrar en el transcurso de toda la Torá el lugar que se da a las mujeres. Por ejemplo, la ketubá, que algunos traducen como ketubá planchar, ketubá lavar, ketubá cocinar, pero no es eso la ketubá, sino que la ketubá es un documento de seguro a la mujer. La Torá definió desde hace ya miles de años que el hombre judío al casarse debe de proteger su esposa, debe de mantenerla, que no le falte ni ropa, ni comida, incluyendo todo lo relacionado con amor, con cariño. Es una obligación del hombre satisfacer a su mujer y protegerla. Además, encontramos en el transcurso prácticamente cada fiesta judía. Con el Shavuot hablamos que la heroína es Ruth la Moabita quien se convirtió. Cuando hablamos de la profetisa Débora, cuando hablamos de Miriam en Pesach, cuando hablamos de la reina Esther en Purim, vemos en otras religiones no se habla mucho de la esposa de Mahoma o si Jesús estuvo casado, pero en el judaísmo van juntos, Abraham con Sará, Isaac con Rivka, de manera que encontramos el lugar de las mujeres. Los libros místicos comentan que la mujer, y la Gemara dice, Binay Eterán Etunal Anashim, que quiere decir que las mujeres tienen una espiritualidad especial, como más completa, como si fueran seres elevados.
Ahora, tal vez la gente muchas veces es machista, y eso no quiere decir que el judaísmo originalmente lo sea. El judaísmo seguramente que da el lugar a las mujeres. La mujer judía casada, efectivamente, de acuerdo a la halajá, es importante que cubra el pelo como una señal de recato. Hay hoy en día ciertas series en Netflix que han demostrado el judaísmo tal vez a veces ultra ortodoxo, ciertas sectas extremistas, pero absolutamente que no es ninguna halajá que la mujer tenga que afectarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rabino Simantov. Vamos a ver, otra pregunta. Según la Hasidut, los judíos tenemos un alma superior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Somos los judíos superiores al resto? Esta es una pregunta para el Rabino Benman. Cabe destacar que somos un pueblo muy especial. Eso es algo que no deja a nadie indiferente, que no sorprende ni a nosotros ni a los demás. Lo podemos ver en cada momento de nuestra vida, en cada instante de nuestra historia. Lo que hemos vivido ha sido algo único. Y lo que nos ha diferenciado y los ha hecho únicos es la forma en la que hemos sido capaces de afrontar esa realidad que hemos tenido que afrontar a través de la unión, a través de la unidad. El pueblo judío está claro que es especial. Está escrito que tenemos un alma muy especial, que estamos unidos, que somos uno, que cuando a él le duele, a mí me tiene que doler, porque él es mi hermano. Pero hay una gran diferencia entre ser diferentes y ser mejores. Está claro que una de las grandes diferencias de nuestra religión con las demás es el hecho de que existen conceptos ajenos a nuestra religión en la que existe el concepto de infiel, aquel que no sigue nuestros parámetros, nuestros ideales o nuestros comportamientos. Y los infieles no tienen cabida, los que no son iguales que nosotros no tienen cabida. Eso no tiene sentido. ¿Quién creó a esos, entre comillas, infieles? Dios. En el judaísmo, todos son importantes, judíos y no judíos. Todos tienen la oportunidad de llegar en el futuro al mundo venidero, judíos y no judíos. Todos tienen un propósito y todos tienen un sentido. Cada uno de ellos puede cumplir su propósito. La única diferencia es que el judío tiene un alma judía y el no judío tiene un alma que no es judía. Simplemente diferentes. Y la Torah nos obliga a respetar, a amar a cada persona, a cuidar y a comprender y a apoyar en todo lo que sea posible. El judío tiene que cumplir 613 mitzvot, tiene muchas más responsabilidades. El no judío, solamente con 7 mitzvot es suficiente para poder cumplir con su función y poder llegar al mundo venidero. Pero una vez más, el hecho de que seamos diferentes no nos implica que seamos superiores. Y uno de los conceptos más importantes de nuestra Sagrada Torah es la humildad. No ver nunca a nadie por encima del hombro, no creerse mejor que los demás. Si una persona se cree que por ser judío él ya es más que los demás, ya se cree que tiene el derecho de denigrar a una persona que no es judío por el mero hecho de no pertenecer a nuestro pueblo, está muy equivocado. La Torah nos ordena ser humildes, a ver a cada persona a los ojos y no por encima del hombro, a respetar y a amar y a cuidar. Es decir, en conclusión, somos diferentes pero no superiores. Y se exige de todos nosotros respetar a cada persona independientemente de su etnia o de su origen. Muchas gracias, Rabino Benman. Aquí viene una con nombre y apellido. Una vez escuché al rabino Guillo en una conferencia decir que las personas no judías que se casan con judíos tenían un alma judía que estaba regresando o buscaba regresar. ¿Qué podemos decir sobre esto? Ya lo dije aquella vez, ¿para qué agregar algo más? Obviamente quiere una ampliación del concepto. Nosotros creemos que, sí, obviamente que lo ideal, nosotros vivimos en un mundo que no es ideal, vivimos en un mundo real y a veces la realidad nos sobrepasa. En una época en la cual los judíos vivíamos en una comunidad cerrada, lo que se llama un gueto, que no tiene nada que ver
con el gueto de Varsovia o el gueto de Venecia, pero vivíamos en una comunidad que se autorregulaba. Las leyes las establecía la comunidad. Y abro acá un paréntesis, por eso es muy importante tener en cuenta que la autoridad suprema en el judaísmo no es el rabino, sino la Kehilá. El rabino es el que establece con su autoridad los principios halágicos y religiosos de acuerdo a sus conocimientos y a su saber. Pero las decisiones finales de una comunidad están en manos de esa institución llamada la Kehilá. La Kehilá puede decirle a un rabino, usted no es la persona idónea para nosotros, y cambiarlo por otro. A veces se cometen muchos errores con eso, pero otras veces están acertados de acuerdo a la idiosincrasia que esa Kehilá tiene. Después de la emancipación, a partir del siglo XIX, dejamos de vivir en un mundo cerrado, que en muchos aspectos no era ideal tampoco, en otros sí, pero en muchos no. Y una de las cosas con las cuales la comunidad y los individuos judíos tuvieron que confrontarse fue con la posibilidad del matrimonio mixto, que es un gran problema dentro del judaísmo. No lo es ahora, lo es desde el siglo XIX, sobre todo en los países de Occidente. Los primeros que tuvieron que confrontarse con esto fueron los judíos franceses, cuando Napoleón, alrededor de 1806, convocó a lo que él llamó el Gran Consistorio de los rabinos de París, de toda Francia, y les hizo varias preguntas. Entre ellas, les preguntó, ¿un judío puede casarse con un no judío? En aquel entonces no existía registro civil todavía. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del consistorio? Poder pueden, pero ¿quién los va a casar? Un rabino no los puede casar, porque para que un rabino o una persona, no hace falta un rabino además para hacer una jupá, pero cuando alguien dentro del judaísmo va a hacer una jupá, para que sea válida, tiene que estar bajo la jurisdicción de la ley judía, o sea, la halajá. Y una persona que no es judía, o sea, que no es hijo de madre judía, no está bajo esa jurisdicción. Por lo tanto, por más que venga un pseudo rabino, un cura, o quien sea, o un amigo de la familia, que haga una especie de jupá, no es válida legalmente. Bueno, cuando se crearon los registros civiles, todo eso cambió y trajo, como decíamos, un gran problema para la estadística, la supervivencia estadística del pueblo judío. Entonces, algunos, lo que yo dije aquella vez es que algunos piensan que cuando un judío decide casarse con alguien que no es de la comunidad, lo que está haciendo en realidad es trayendo un alma que fue extraviada siglos antes, en la época de la Inquisición o de las conversiones forzosas. Eso es algo en lo que nosotros podemos creer o podemos no creer. No es halajá, es simplemente un argumento que puede ser discutido, puede ser aceptado o puede ser rechazado. Muchas gracias, Rabino Bronstein. Próxima pregunta. Si comparamos la relación de Dios con el pueblo judío como el de un esposo y esposa o un padre e hijo, ¿por qué tantas veces en la Torá Dios pareciera querer matar al pueblo judío? Bueno, la verdad, hay varias escenas no solamente en la Torá, sino en todos los libros que vienen después, varias escenas donde hay mucha carnicería hacia el pueblo judío. Entonces, muy interesante la pregunta. Creo que usted quiere responder esa pregunta, Rabino Simantov. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que si hay una frase que caracteriza a nuestro pueblo y especialmente en la actualidad, es cuando hoy en día que podemos decir Jewish and proud, ¿no? Cuando uno está orgulloso de ser judío y afirmamos que Am Israel Chai Vekayam. Creo que esa es de las palabras más emocionantes que tenemos como judíos, poder afirmar que somos un pueblo
Jai Vekayam, vivo y existente y fuerte, porque estamos hablando de una historia de cerca de 4000 años desde el primer judío, el primer hebreo Abraham hasta hoy en día. Y conocemos que los pueblos antiguos, donde están los romanos antiguos, los mesopoteos, los filisteos, los egipcios, Grecia antigua, Roma antigua, a pesar que eran mucho más numerosos y poderosos, esos están en los museos. Y el pueblo judío, del cual tenemos el privilegio de ser parte, a pesar de haber sido perseguido de generación en generación, como describimos en Pesaj, a pesar de estar dispersos por todos lados, Sefaradim, Ashkenazim, y a pesar de estar dispersos, de ser una minoría, de haber sido perseguidos, hoy somos un pueblo vivo y fuerte, lo que no es normal. Muchas personas pensaron que después de la Shoah, por ejemplo, que ciertamente fue la peor tragedia de las últimas generaciones, muchos pensaron que un tefilín iba a ser un artículo religioso para los museos, que iban a decir eso es lo que alguna vez este pueblo, como las tribus indígenas, tenían sus costumbres, pero no es cierto. De aquí en Lima tenemos 3, 4 minyanim todos los días de más de 10 judíos que se ponen sus tefilín y otros que no van y están rezando y es algo vivo y es algo activo y en todo el mundo. Entonces, Baruch Hashem, yo creo que eso expresa el amor del Creador a su pueblo, el hecho que a pesar de todo eso, tal como decían las profecías, hoy aquí estamos vivos y fuertes. Ahora es verdad, han habido épocas, han habido situaciones específicas, tal vez consecuencias, épocas en las cuales Dios dijo en la Torá, Aster, Astir, Panay, Bayomau, que Dios iba a ocultar razones. Muchos tratan de explicar, a mí me gusta el versículo de la Torá que dice Anistarot la Hashem Elokeinu, hay cosas más ocultas, más allá. Maimónides escribe que Ilo Yedaativ Heitiv, si yo pudiera entender a Dios, quizás sería Dios. Hay cosas más allá de nuestra comprensión, pero el hecho que hoy estamos aquí, somos un pueblo Jai Vekayam, demuestra el amor del Creador a su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabino Simón Tov. Yo les voy a pedir a los presentes y los que nos están mirando en el extranjero que si alguien quiere hacer una repregunta, alguien no está satisfecho con una respuesta, sería interesante que hagan una repregunta para aclarar cualquier cosa y acá veremos si va a aportar o no al debate o al interés de los demás. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué grado de aceptación y visión tiene el judaísmo sobre la homosexualidad? Esta pregunta se la vamos a dar al Rabino Benman. Muy buena pregunta. La verdad que es un tema muy actual y muy delicado, a la vez de sensible. Entonces vamos a intentar enfocar la pregunta desde las diferentes aristas mediante las cuales se puede llegar a enfocar. Existe, como introducción, una tendencia actual la cual está siendo bastante más pronunciada en el tiempo moderno, mediante la cual los hombres, habitualmente jóvenes, se sienten atraídos por otros hombres. En primer lugar, debemos de analizar este concepto. A nivel científico, está claro que no se ha logrado por el momento demostrar que esto es algo mediante lo cual la persona nace con él. Está claro que hay aquellos que desde muy pequeños sienten esta tendencia y hay aquellos que con el paso del tiempo se cansaron y quieren probar cosas nuevas, cosas más novedosas. Entonces, en primer lugar está claro que la visión de la Torá es muy clara y es que esto es un acto indebido. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso la Torá está en contra de estos pobres muchachos? La respuesta es muy simple y no tiene nada que ver con algo personal. Y esto como preámbulo, no se debe tomar como un tema personal. Habitualmente la persona reacciona de una manera impulsiva y por ello cabe destacar, en primer lugar, entender el por qué. ¿Por qué la Torá habló con tanta claridad en este punto? La respuesta es simple. Dios creó este mundo para vivir, para disfrutar del mundo y para poder continuar en este mundo. Simplemente está claro que si todas las personas del mundo se sintieran satisfechas y atraídas por este concepto de la homosexualidad,
tanto los hombres como las mujeres, y solamente los hombres decidieran acostarse con otros hombres porque les produce mayor placer o tranquilidad, o se sienten más comprendidos. Y por otro lado, todas las mujeres deciden que de ahora en adelante no van a aguantar a un hombre más en casa. No quieren porque el hombre es muy pesado, el hombre no me escucha, el hombre no me da atención. Prefiero una mujer es más sensible, ella me entiende, ella me cuida, ella sabe lo que siento. Automáticamente puede ser que durante unos años el mundo sería bonito. Puede ser, y lo digo entre comillas, pero dentro de unos años ya no habría mundo, ya no habría existencia y ya no habría vida. Todo el propósito por el que fue creado esta vida fue para vivir, y todo lo que atente contra el concepto de vivir está anulado por la Torá, ya sea el hecho de que un hombre se vaya con otro hombre, ya sea el hecho que una mujer se vaya con una mujer, o ya sea el hecho que un hombre diga, yo no quiero tener hijos. Y él no es gay y no es lesbiana, pero, es decir, y esta chica en este caso no es lesbiana, pero esta persona no quiere tener hijos. Está atentando contra la razón de existencia de este mundo, que es de vivir. Y por tanto, no es positivo a los ojos de Dios, porque Dios creó este mundo para vivir, para habitarlo, para disfrutar. La primera mitzvah de la Torah es Pru Urbu, florezcan esta tierra maravillosa que creé, traigan hijos para que ellos también disfruten. No sean egoístas. A ustedes, ¿verdad que tuvieron un papá y una mamá que los crió, los amamantó, les dio la vida, les dio el tetero, les sacó los gases? Ahora que uno es padre, uno valora, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba en mi casa, uno lo da todo por sentado. Cuando llegué a la yeshiva, de repente tenía que poner lavadora, tenía que tender la ropa, tenía que cocinar. Y yo dije, que mi madre ha hecho todo esto por mí. Me acuerdo que me senté, escribí con un papel y un boli, mamá, sé que lo debería haber hecho antes, pero nunca es tarde para agradecer. Te agradezco por cada vez que me lavaste la ropa, por cada plato de comida, por cada plato que me lavaste, por cada vez que te preocupaste por mí, porque ahora te quiero a mi lado y ya no te tengo, porque estamos lejos. Y ahora que me nació mi segundo hijo, le hice una segunda carta. Gracias por cada noche que no dormiste atenta de mí, por cada resfriado, perdón por cada llanto. Pero ¿qué hubiera pasado si mi madre cuando era joven hubiera decidido que no le van los hombres? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarían ustedes? Ninguno estaríamos aquí. Automáticamente ya no habría razón de ser. Ahora, segundo punto, ¿qué se hace con aquellos que deciden de manera voluntaria renunciar a su sexualidad natural? Voluntariamente sí se sienten atraídos por mujeres, pero ellos prefieren los hombres. No es lo correcto, porque no van a poder reavivar y revivir este mundo. Pero una persona que nace con esto es un problema que, aunque científicamente nos ha demostrado, existe. Yo he podido tratar casos de personas que han nacido así, y lo que hay que hacer en ese caso es muy particular, es muy personal. Es más, yo he conocido personas que me dicen, yo sí quiero tener una mujer, tener hijos, pero no puedo, no me siento atraído por ninguna mujer. Entonces, esos casos son casos puntuales, son muchos menores a las estadísticas de homosexualidad en el mundo, ya que puedo decir por experiencia, ya que no toda mi vida ha sido religioso y he tenido muchos amigos homosexuales y es algo que he podido vivir. Quizá la gran mayoría son del primer tipo que mencioné, aquellos que deciden voluntariamente por una razón u otra, pero aquellos que nacen con este sentimiento o con esta atracción, es un caso muy particular, es un caso muy puntual, y está claro que si Dios lo creó así, no es en el azar, sino es por algo. Hay que ver cada caso particular, no se puede dar una respuesta general. Todo caso particular como tal pueden hablar conmigo con mucho gusto, pero en general esa es la respuesta, y sobre todo esa es la razón, el por qué la Torah habla de esto, así como habla también de la misma forma de una persona que no es gay, pero tampoco quiere tener hijos, y así podemos entender que no es nada personal, sino es un concepto de reavivar y revivir este maravilloso mundo en el que vivimos. Muchas gracias, Rabino Benman. ¿Unas palabras complementarias de este concepto, Rabino Bronstein? Sin disentir con el rabino Benman, me permito hacernos una pregunta complementaria. ¿Qué hacemos en las comunidades con aquellas personas que tienen una relación homosexual abierta, conocida por todos, y que quieren ser parte de la comunidad? Mi opinión personal es que, como dijo alguna vez un sabio de otra religión, dijo:
odia el pecado y ama al pecador. Es decir, mi opinión personal es que debemos aceptarlos, recibirlos, sin por eso estar de acuerdo en que lo que están haciendo no es correcto y está mal de acuerdo a la Torá. Y si alguno podría preguntar, ¿pero cómo? ¿Estamos avalando la falta? Bueno, les respondo con la actitud que tuvo un antecesor del querido Rabino Simantov, que no voy a hacer su nombre en este momento públicamente, con el que hablo muy seguido cuando voy a Israel. Cierta vez hubo una bar mitzvah y el padre del joven bar mitzvah era un hombre que tenía una abierta relación homosexual y este rabino lo llamó a la Torá, porque era la bar mitzvah de su hijo. Y alguien del Minyan lo increpó. ¿Cómo usted llama a la Torá en Shabbat a una persona que vive en una relación pecaminosa? Y el rabino le preguntó, ¿y tú cómo viniste a la sinagoga en Shabbat? En auto. Bueno, el pecado es el mismo. Podemos matizarlo o no matizarlo. Por eso dijo, repito lo que dijo aquel sabio de otra religión. Condenemos el pecado, pero amemos y atraigamos al pecador. A lo mejor, sintiéndose parte de una comunidad, va a entender cuál es el error y puede ser que esté más dispuesto a enmendarlo. Muchas gracias, Rabino Bronstein. Muy bien. Una preguntita para el Rabino Simantov. ¿Cómo afrontan los rabinos de la diáspora el problema de la asimilación? Gracias. Una cuestión bastante importante, bastante delicada. Cuando hablamos de asimilación, como mencionó antes nuestro querido rabino Chaim Benman, en el judaísmo se respeta a todas las personas, a todas las religiones. A veces uno puede llegar a confundir eso de asimilación como discriminar al no judío, y realmente no es por ahí. Sabemos que el rey Salomón, cuando construyó el templo, dijo que mi casa sea casa de oración a todos los pueblos. Había un lugar especial para no judíos que vengan a rezar a Dios y se respeta. Se respeta a todas las personas, hay caminos para llegar al cielo. El tema de la asimilación es simplemente una cuestión de continuidad. De cuando entendemos de que somos parte de una corriente milenaria, un pueblo de 3000 años, cuidando, observando la Torá. Si una letrita no está igual que la original, toda la Torá no está kasher, ¿sí? Entonces es un cuidado tan delicado, tan especial, como celebramos Pesaj, como vivimos el día a día del judaísmo. Y sí, finalmente cuando uno vive de acuerdo a estas costumbres, a estas leyes, quiere dar seguimiento. Lo que hemos hablado muchas veces con parejas es que si una persona está dispuesta a dar la espalda a todos sus antepasados que sobrevivieron por ser judíos, si va a poder y no está siendo fiel a sus tradiciones, si va a poder ser también ahora con su pareja. Sabemos que para poder generar una unión de pareja, un amor, es fundamental el amor, pero el amor no es todo. Si uno quiere vivir en Dubái y el otro quiere vivir en África, por más que se amen, no se va a poder posible hacer una relación. Si uno quiere ser musulmán y el otro quiere ser budista, va a ser imposible crear una casa. Si uno desea tener hijos y el otro no desea tener hijos, no va a ser posible. De manera que el amor no es el único factor necesario para poder hacer una relación, para construir un hogar. Y es por eso que obviamente buscamos, para poder dar continuidad a las tradiciones milenarias, al pueblo judío, casarse entre nosotros, independientemente de que se respeta también al no judío. Seguramente que ese es un tema fuerte. Sabemos que cada vez hay menos judíos en el mundo, y no necesariamente por cuestión de perseguiciones, sino muchas veces porque los judíos van desapareciendo. Hay documentales hoy en Estados Unidos, en muchos lugares, y es uno de los factores que como rabinos tratamos de prevenir, pero también de enfrentar después de, como mencionó el rabino Guido anteriormente. Muchas gracias. Gracias, Rabino. Le voy a pedir a los exponentes que en lo posible traten de resumir un poco más sus respuestas, así podemos tener más preguntas interesantes. A ver, una preguntita para el Rabino Bronstein. Con el cambio de época y la evolución del ser humano,
¿no es necesaria acaso una lectura e interpretación más moderna, entre comillas han puesto, de la misma? ¿Por qué la Torá no se actualiza? Una cosa es, cuando tenemos un texto sagrado que Dios dio a la humanidad, que es la Torá, ese texto está por definición consagrado y no puede ser cambiado. Ahora, nuestros mismos sabios dijeron, Shivim Panim la Torá. La Torá tiene 70 aristas y no significa 70 interpretaciones, sino hasta 70 métodos. Y la palabra 70 acá no es un número exacto, sino que hay multiplicidad de métodos y de interpretaciones posibles. Eso no quiere decir que el texto sea cambiado porque es absolutamente impensable, absolutamente impensable. Ahora, hay un gran sabio ortodoxo del siglo XX, Yeshayahu Leibovich, él decía, cuando le preguntaron si él acepta la crítica bíblica, que es un método nacido no del judaísmo, sino del protestantismo alemán, en su momento de creación con algunos rasgos inclusive antisemitas, pero que resultó ser un método que todo el mundo adoptó después en el siglo XX, inclusive muchos exégetas judíos observantes, le preguntaron si él aceptaría, y él dijo, todo aquello que yo piense que debo rechazar porque va a menoscabar mi fe, significa que yo soy el que menoscabo la fe y no el método de interpretación. Vale decir, uno debe mirar absolutamente todo aquello que le permita entender mejor la Torá. Y esto se compagina con lo que antes hablaban los distinguidos colegas acerca de por qué la Torá nos habla de cosas terribles. Bueno, la Torá, dicen nuestros sabios, Dibra Torá, Kilshon Bene Adam, la Torá habla el lenguaje de los seres humanos. Pero si la Torá es eterna, habla el lenguaje de los seres humanos de hoy, pero también el lenguaje de los seres humanos de la época de Moshe. Entonces la Torá no puede hablar de una creación de Big Bang o de una creación en miles de millones de años, que eran conceptos absolutamente inimaginables para nuestros antepasados que recibieron la Torá. También tenía que hablar en términos que ellos pudieran entender. Ellos lo entendieron y nosotros hoy lo podemos interpretar de diversas formas, pero el texto y la voluntad de Dios que está inmersa en ese texto no puede ser cambiada, porque como dijo Dios en el libro del profeta Malachi, Ani Hashem lo shiniti, beatem beni Jacob lo gelitem. ¿Por qué ustedes, hijos de Jacob, siguen existiendo? Porque yo, dice Dios, no he cambiado. Y si Dios no cambió, no podemos cambiar su voluntad nosotros, que somos su creación. Muchas gracias, Rabino Brunstein. Bueno, a esta preguntita se la vamos a lanzar al Rabino Benman. ¿Qué dice el judaísmo respecto a los tatuajes, piercings o marcas en el cuerpo de manera voluntaria? En caso no lo acepte, ¿eso no sería discriminación? Y aquí voy a agregar un detallito mío. De lo que yo he leído sobre tatuajes en la Torá específicamente, todas las referencias tienen que ver con duelo, con procesos de duelo. No he visto prohibiciones de marcar el cuerpo fuera de ese contexto cuando se compara con otras culturas. Y de hecho, revisando a través de la historia del pueblo judío, se ha visto marcas de pertenencia tribal y otras cosas. Está el piercing que se le hace a los esclavos. En fin, para usted, Rabino. Muchas gracias por la pregunta muy interesante y muy actual. En primer lugar, está claro, a diferencia de lo que comenta nuestro querido moderador, está escrito en numerosas ocasiones en la Torá que la persona no debe pintarse la piel para efectuarse una ka'akua, es decir, un tatuaje. Cabe destacar que si volviéramos unos años atrás en la historia de mi vida, probablemente yo tendría muchos, porque de joven me encantaban los tatuajes y mi madre me dijo, si tú te haces un tatuaje no vas a entrar a la casa. Pero me encantaban los diversos tatuajes y formas diferentes.
Entonces, en esta pregunta debemos diferenciar dos puntos, la parte alágica y la parte del enfoque que le damos al punto del tatuaje, que nos va a contestar a la segunda pregunta sobre la discriminación. En primer lugar, la respuesta concisa y puntual, sobre ella podríamos extendernos mucho más, pero no tenemos el tiempo, es que el cuerpo que nosotros tenemos no es de nuestra propiedad. ¿Cómo? No es de mi propiedad, pero si yo quiero levantar la mano, la levanto. Sí, pero no es verdad. Ni siquiera tenemos el control de nuestro propio cuerpo. Ni siquiera podemos decidir cuándo estar saludables y cuándo no. Una persona que se queda ciega no puede hacer así, ¿sabes qué? Un chasquido mágico y ya puedo ver. No, una persona que tristemente se quedó parapléjico y ya no puede caminar, no puede hacer así y decidir empezar a caminar. O una persona que se quedó sorda y no puede escuchar, no puede hacer un gesto mágico y automáticamente empezar a escuchar. No decidimos cuándo eso va a ocurrir. No tenemos el control ni de nuestro cerebro, ni de nuestros órganos, ni de nuestro corazón. El cuerpo no es nuestro. Debemos cuidarlo. Es un préstamo que se nos dio para habitarlo durante unos años y posteriormente devolverlo a nuestro Creador. Y así como algo sagrado, si yo le presto al señor León, un querido amigo mío, le presto algo que para mí es preciado, como por ejemplo una chaqueta muy bonita, me la acabo de comprar y se la presto para que él la luzca en mi lugar, ya que a él le va a quedar mejor que a mí. Y de repente cuando él ya la ha lucido y me la devuelve, no solamente que está arrugada, está pintorreada, me la ha pintado. Yo digo, oye León, yo te presté mi chaqueta, ¿por qué me la devuelves con pintura? Y él me dice, no, es que era bonito, era moderno, es la moda, además te la rompí un poquito como los vaqueros para que quede mejor. Es verdad, puede ser que sea moderno, puede ser que sea bonito, pero eso es cuando es tuyo. Si lo tienes que devolver, tienes que devolverlo tal y como te lo entregaron. Es verdad que los tatuajes pueden ser bonitos, pueden ser guays, pueden ser modernos, pero debemos entender que ese cuerpo lo vamos a devolver tarde o temprano, que nadie vive para siempre eternamente, que así como hemos llegado, nos vamos a ir. Y por tanto la Torah te dice, cuida tu cuerpo, déjalo limpio, cuida tu salud. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora viene la pregunta lógica. Hay muchas personas, como podría haber sido mi caso, no sé si está bien reconocerlo en público, pero hay muchas personas que puede ser que se hicieron muchos tatuajes y de repente quieren ir a la sinagoga, o de repente vuelven en Teshuvá, entre comillas les cuento que hay un rabino que da conferencias por el mundo entero, en Estados Unidos y por todo el mundo, que tiene tatuada hasta la cara. Él cuenta en su conferencia que cuando se veía en el espejo, se veía huecos. No, aquí no me tatué, me tengo que tatuar. Y un día se cayó con un accidente de moto, tuvo muerte clínica, vio que esta vida no termina aquí, que hay un mundo venidero, que hay un Dios, automáticamente volvió en Teshuvá, pero no podía quitarse ahora todos los tatuajes, se convirtió en rabino. Tú ves al rabino con la barba y el sombrero, tatuajes en la cara. La pregunta es alágica, una persona que tiene tatuajes y vuelve en Teshuvá, ¿quiere ir a la sinagoga? ¿Se le debe discriminar? Rotundamente no. Y el que le discrimina está pecando muy gravemente. El que avergüenza a alguien en público es gravísimo. Ahora, una segunda pregunta. ¿Esa persona que volvió en Teshuvá está obligada a quitarse los tatuajes una vez que se arrepintió? La respuesta es tampoco. Lógicamente, Rav Ovadia Yosef en su libro trae de manera explícita que una persona que se hizo un tatuaje y luego se arrepintió, lo ideal es que si se lo puede quitar porque le recuerda cosas que no le gustan, que se lo quite. Pero si no puede, es caro, el láser duele, no tiene la oportunidad, puede quedárselo y simplemente arrepentirse en el corazón. Por tanto, no se puede discriminar y Bezrat Hashem, que podamos todos cumplir con todos los preceptos. Muchas gracias, Rabino Belma. Esta para el Rabino Simantov. En una sección de la Torá se asignan valores monetarios a las personas, según su sexo, edad, etc. ¿Es posible poner valor monetario a las personas? ¿Nos puede aclarar esto, por favor? Hay que entender a qué se refiere. Cuando... La base de la Torah es el respeto al prójimo, es el respeto al ser humano. De hecho, vemos desde la creación, encontramos un Adán. Adán no era judío, Adán no era religión, Adán era Adán. Adán puede venir de Adamá, que quiere decir tierra, o de la palabra domé, que significa parecido, ya que el ser humano puede llegar a ser lo más bajo, el monstruo, ¿sabes? Este mineral, vegetal, animal, humano, como la tierra, o lo más elevado hasta ser, dice Rashi, domé la Elión,
parecido a su creador. Ese es el ejemplo del libre albedrío. Así que el ser humano antes que nada es sagrado porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y la base del judaísmo es amar y respetar a cada ser humano, como sabemos que la Torá nos enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay conceptos que conocemos en la Torá de jerarquía. Por ejemplo, hoy en día si en una sinagoga hay un Cohen, tenemos la tradición, la halajá indica que debemos invitarlo primero a pasar a la Torá. Si hay alguien que estudió la Torá, viene una persona mayor, por su edad, debemos pararnos un poquito en señal de respeto, el hijo hacia sus padres, ¿cierto? El Leví, y así por delante. Entonces existen, la base de la Torá es el respeto a todas las personas. Pero sí, cada quien tiene su lugar en el mundo, el rey, el profeta, el Cohen, y así por delante. Muchas gracias. Gracias, Rabino. A ver, una preguntita para el Rabino Bronstein. ¿Qué pasa con una persona que se convierte al judaísmo y luego no cumple con las 613 mitzvot, con las que se comprometió al momento de la conversión? De acuerdo a Masejet, no que tu a Masejet, bueno, de acuerdo al Shulchan Aruch, vamos a decir, una persona que adopta el judaísmo es considerada judía desde el mismo momento en que cumple con 3 prescripciones. Es circuncidado por un moel, judío obviamente, va a la mikve y acepta la vida judía de acuerdo a la Torá frente a un tribunal rabínico. Y dice, aunque esa persona, Joser le suró después, aunque vuelva a su antigua desviación, es considerado judío lejol davar shebaktuya. Es considerado judío a pesar de que haya retornado a la vida anterior. ¿Por qué? Por la misma forma que una persona nacida judía, por más que sea apóstata, o sea que practique otra religión, sigue siendo considerado judío, por más que haya pecado. Israel afalpi shejatá Israelú. Y una persona que se ha convertido al judaísmo es considerada como nacida judía en el momento de su conversión. Y a ese respecto no hay ningún tipo de discusiones. Ahora, ¿cuál tiene que ser la actitud de la comunidad, no de la halajá? En ese sentido es otro aspecto. Y yo creo que ahí sí la comunidad tiene un papel muy importante en mostrarse receptiva y también en mostrarse lo que en hebreo se dice hacer una tojejá, advertirle a la persona que no está cumpliendo las expectativas o lo que se esperaba de ella en el momento de su adopción del judaísmo, y que eso está poniendo en cierta forma, no en peligro, pero sí en cuestionamiento algunas de las pautas, no de esta comunidad, sino de todas las comunidades que aceptan a los geirim, a los conversos como judíos para todo propósito. Muchas gracias, Rabino Bronstein. Algunas palabras complementarias de parte del Rabino Benman. Sí, me gustaría añadir como medida aclaratoria que es muy importante y considero importante sobre todo después de la respuesta, es que cuando el Shulchan Aruch menciona que estas 3 condiciones, Brit Milá en caso del hombre, mikve y aceptar cumplir mitzvot, se refiere con sinceridad. Es decir, todo lo que mencionó anteriormente es una persona que de verdad quería cumplir, que iba a cumplir, que de verdad cumplió y posteriormente le era difícil, abandonó, se fue. Pero una persona que en el momento de la conversión engañó al Bedín, les dijo, sí, yo voy a cumplir, pero es mentira, solamente quería casarse, quería hacer cualquier acto provocativo, quería obtener intereses económicos, quería obtener un mejor trabajo, mejores contactos, y eso era lo que él sentía en el corazón. No cumplió con la 3ª condición de verdad en su corazón aceptar cumplir Torah y Mitzvot. Por lo tanto, no entraría en el caso de una persona que cumplió y luego se revertió, solamente como medida aclaratoria. Muchas gracias por esa aclaración. Es posible, por favor, los que tengan preguntas y repreguntas, vamos a tener un pequeño ping-pong al final de todo esto, así que guarden sus preguntitas aclaratorias, que va a haber oportunidad, pero van a ser preguntas y respuestas muy breves. Vamos a continuar con otra. Rabino Benman. ¿Cómo podemos entender la aparente contradicción del Eterno cuando ordena a Abraham
a sacrificar a su hijo Isaac y luego decirle que no lo haga, sabiendo que él, Hashem, no es hombre ni hijo de hombre para mentir o contradecirse? Es una muy buena pregunta, te la agradezco. Cabe destacar que yo no veo ninguna contradicción. Es decir, si yo te digo que hagas algo y luego digo, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. Significa que en el momento anterior pensaba que era lo correcto, consideraba que era lo oportuno, o desde el primer momento no quería que lo haga, pero quiero ver cómo vas a reaccionar. Es decir, cuando yo tengo a mi hijo y le estoy enseñando un concepto, le estoy enseñando que no ponga la mano en el fuego, y yo tengo miedo de saber si él verdaderamente aprendió o no. ¿Por qué tengo miedo? A lo mejor un día yo no voy a estar en casa, la chica va a estar cocinando y mi hijo va a ir corriendo y va a meter la mano en el fuego, me da miedo. Entonces, ¿qué hago? Muy simple, voy a hacer una pequeña prueba con mi hijo, aunque yo ya sé que no va a poner la mano en el fuego, pero quiero ver si él de verdad está dispuesto, está preparado para el concepto que le he enseñado. Entonces le digo, hijo mío, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que te enseñé ayer? Hoy te dejo que pongas la mano en el fuego. ¿Quieres ponerla? Yo te dije que te va a hacer daño. Hazlo. Y yo veo cómo se va a comportar. Si veo que va corriendo y mete la mano en el fuego, le digo, hijo mío, no, yo quería ver que tú de verdad estás preparado. Yo nunca tuve la intención de que de verdad metas la mano en el fuego. Solo quería protegerte, quería ver que de verdad puedo confiar en ti, que puedo irme de la casa tranquilo. De la misma forma, cuando Dios le dijo que sacrifique a su hijo, nunca desde el principio pensó Dios en contradecirse. Él ya sabía que no le iba a sacrificar. ¿Qué quería ver Dios? Solamente ver cuánto él estaba dispuesto a dar por Dios. Pero como dije antes, la Torah es el concepto de vida. Y no existe que Dios establezca un precepto de matar y menos aún a su hijo. Era todo una prueba para comprobar hasta qué punto él estaba dispuesto a demostrar su amor por Dios, pero desde el principio él ya sabía que no lo haría. Es decir, no se contradijo, simplemente lo puso a prueba. Muchas gracias. Unas palabras complementarias por parte del rabino Bronstein. Antes hablamos de las interpretaciones de la Torá. Los estudiosos de ciertos relatos llaman a algunos relatos de la Torá relatos etiológicos, es decir, algo que da la razón de ser de una costumbre. No olvidemos que Israel vivía en medio de pueblos que practicaban como costumbre muy enraizada los sacrificios humanos. Los moabitas, los hijos de Edom y otros pueblos hacían sacrificios humanos. Inclusive el mismo profeta Micá también dice a Etempe Joripishi, ¿acaso he de sacrificar a mi hijo primogénito por mi pecado? Eso pregunta el profeta, como diciendo, bueno, el lector de esa época lo veía como algo normal, porque los pueblos lo practicaban. La palabra hebrea, infierno, Gehinnom, se llama, viene de las palabras Gehinnom, al sur de las murallas de Jerusalén, porque ahí el rey Menashe sacrificaba niños y niñas siguiendo la costumbre de los moabitas. El relato de Akedat Itzhak lo que señala es la aversión profunda que tanto Israel como Dios desde un principio tuvieron por los sacrificios humanos. Es como decirle al pueblo hebreo, aunque me des lo más valioso que tú tienes, que es tu hijo primogénito, tu único hijo, yo no lo voy a aceptar al final porque estoy en contra de eso. Muchas gracias, rabino Bronstein. Mil disculpas, tuvimos un problema de sonido, pero su voz se proyecta adecuadamente. A ver, ¿para qué está? Una preguntita para el rabino Simantov. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de reencarnación en el judaísmo y el de otras religiones? Y según el judaísmo, es una pregunta doble, y según el judaísmo, ¿cómo Hashem resucitará a los difuntos? Muy bonita pregunta, gracias por hacerla. Los libros místicos comentan que en hebreo la palabra Gilgul, que es como traducimos como reencarnación, pero viene de Galgal, que es algo que gira, ¿no? Porque viene otra vez, tiene el mismo valor numérico, la gematría, que la palabra Gesed, que es 72, que significa bondad. Ya que para la parte mística del judaísmo, a diferencia de ciertamente otras culturas,
El concepto de reencarnación es una bondad del Creador para que aquella alma pueda cumplir con su misión. Cuando un niño nace, bebé en hebreo se dice tinok. Se explica que tinok, bebé, viene de la palabra tikkun, que quiere decir algo que arreglar, una misión. Nadie estamos de más, 8.000 millones de seres humanos, cada quien nacimos en una época de la historia, en un lugar específico, con talentos, con debilidades, y es porque cada tinok nació con un tikkun, cada uno venimos con algo que arreglar, y no venimos con un papelito que nos dice eso es lo que te toca hacer, porque si no se nos quitaría el libre albedrío. Es como jugar fútbol sin un adversario, pues hace el gol, pero nadie va a ver un juego así, eso no tendría chiste en la vida, todo el concepto del pan de la vergüenza, que ahora nos vamos a alargar. Mas sin embargo se nos da pistas, qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando la persona no logró terminar totalmente con su misión y queda algún pendiente, es cuando se explica que tiene la oportunidad, por una bondad divina, de regresar. Y eso explica muchos conceptos que podrían parecer injusticias, porque a una persona le tocó nacer en tal lugar o de tal manera, cuando entendemos que hay un más allá y el alma existía, el alma es lo que somos, y existía antes de que nacimos y seguirá existiendo aún después de la muerte física en esta dimensión. Con respecto al concepto de la resurrección, es parte de los 13 principios de fe del judaísmo, a diferencia de la reencarnación. Es decir, un judío debe de creer que Tchiat HaMetim, que en el futuro los muertos resucitarán. De hecho, ciertamente a veces hay que resucitar a muertos vivos. A veces una persona puede estar físicamente viva, pero está adicta o está triste o está conectada a máquinas. Eso no es una vida de verdad. Pero sí, Maimónides escribe que resucitar es un milagro menos impresionante que el nacer. Porque dice que nacer es yesh me'ain, existir pero de la nada, no había nada, no había materia. Nació un muñeco que habla, todos muñecas aquí, muñecos, ¿verdad? Que hablamos, que pensamos, que actuamos, pero resucitar es como uno agarra una madera, hace de eso, ya es yesh me'yesh, es existir de algo que ya existió, es como reponer la pila del celular o la gasolina del coche, es algo más fácil. Solo que no estamos acostumbrados a ver personas resucitar diariamente. Pero sí, de acuerdo al Midrash, en el futuro las personas van a resucitar a la edad de 20 años, como Adán. Eso quiere decir que tal vez van a ver nietos mayores que sus abuelos y de forma sana. Y esperemos estar para ver eso pronto en nuestros días. Muchas gracias. Gracias, Rabino Simantov. Ahora, una pregunta para los tres, cada uno en turno, de izquierda a derecha. Mi izquierda. ¿Qué hizo que decidiera ser rabino? Si es algo anecdótico, si es algo puntual o algo trascendental. Por favor, Rabino Bronstein. Bueno, yo había ido a Israel hace muchos años y había vivido en un kibutz religioso donde trabajaba mediodía en el campo y estudiábamos mediodía en una especie de ulpan, pero estudiábamos de todo. Desde Tanaj hasta Guemará, arqueología, había de todo en el estudio. Cuando volví a mi casa, me decidí a estudiar agronomía, porque había trabajado en el campo. Y con el tiempo me di cuenta, yendo a comunidades judías, que era mucho más desafiante estar en contacto con los problemas de las personas que con los problemas de las plantas. Entonces ahí decidí que en realidad yo pensaba en ese momento, no sé ahora, mucho más útil en una comunidad que en un laboratorio de genética o en otra cosa, y decidí seguir con los estudios judaicos, que me llevó a el camino que ustedes conocen. Muchas gracias. Entonces, de cultivar plantitas a cultivar humanidad. Rabino Simantov. Bueno, gracias. En mi caso, cuando tenía 8 años, tal vez 9, me preguntaban los tíos, Simantov, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y yo contestaba, yo quiero ser rabino. Desde muy niño es algo que me llamó la atención. Todavía a veces cuestiono qué me inspiró, por qué decía eso y al final de algo que uno jugaba, pero eso jugaba de niño con el hermano que le voy a enseñar y eso, ¿qué es lo que inspiró? Ciertamente encontrar y conocer la figura
de algunos rabinos locales donde yo crecí, en Río de Janeiro, Brasil, que eran personalidades que influían de forma importante en las vidas de las familias. Si era para el tema de Shalom Bait, de ayudar en las parejas a estar mejor, si era el entusiasmo en traer gente, en buscar las tradiciones, y así por delante, de manera que para mí el superhéroe era de alguna forma el rabino. Mucha gente me decía, oiga, eso de rabino eso no es profesión. Y tengo muchos amigos que se fueron a otros caminos, pero cuando vino la crisis económica en Brasil, con Lula y con Dilma y otras cosas más, entonces mucha gente quedó desempleada, y lo que se llenaron eran las sinagogas, y la espiritualidad es lo que se buscaba. Así que Baruch Hashem en la mitad, Veten Sahar Tov Lechol Abotchim Beshimcha Beemet. Siempre pedí a Dios que no me avergüence por haber elegido este camino, de buscar siempre la conexión espiritual con las personas. Muchas gracias. Antes de dar al rabino Benman, ahora que habla el rabino Simantov de profesión, había 3 madres judías hablando y una dice, ¿qué estudia tu hijo? Mi hijo va a ser médico. Qué buena profesión para un judío. Dice, ¿y tu hijo va a ser abogado? Qué buena profesión. Dice, ¿y tu hijo? Mi hijo quiere ser rabino. ¿Esa es profesión para un judío? La verdad es que yo nunca pensé que iba a ser rabino. Yo no vengo de familia de rabinos. Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, lo último que se me pasaría por la cabeza es decir que quiero ser rabino. No era religioso ni estaba cerca de serlo. Tampoco mi familia, tampoco nuestras tradiciones en la casa. Realmente yo era una persona que Dios me dio mucho éxito en todos los ámbitos, en el deporte, en los estudios, pero a pesar de tenerlo aparentemente lo que todo joven podría soñar con tener, había algo que siempre me retumbaba en mi cabeza, y es, ¿y ahora qué? Ya tengo todo en la vida, ya tengo dinero, tengo amigos, soy popular, juego en el mejor equipo de fútbol, pero ¿y ahora qué? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A dónde vamos y de dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Por qué nos creó? ¿Acaso alguien nos creó? ¿Existe Dios? No existe. Y si sí existe, ¿qué quiere? ¿Por qué gente sufre? Todo tipo de preguntas. Cuando llegué a la edad de 17, 18 años, estas preguntas no me dejaron continuar mi vida. Tenía que investigar. Empecé a investigar, les cuento brevemente, va a haber una conferencia de 1 hora donde voy a contar más concretamente la historia de mi vida próximamente. Empecé a estudiar, pero por supuesto no el judaísmo es algo anticuado, aburrido, el rabino solo me mira mal en tefilá porque hablo y no quiere que yo vaya. No, el judaísmo no es interesante. Empecé a investigar el Nuevo Testamento. Muy rápidamente pude darme cuenta de que hay más de 200,000 versiones diferentes del Nuevo Testamento, más de 500 errores que puedo demostrar. Dije, no, esto no puede ser, seguramente será el Corán. Yo tenía muchos amigos musulmanes, me crié con amigos árabes hasta el día de hoy. Mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos se llama Karim Rajawi, un árabe que siempre me defendía en las peleas allá en Torremolinos, como un hermano para mí. Investigué y me di cuenta de que tampoco me cuadraba eso de los infieles. En 4 ocasiones aparece que la tierra es plana, ya que antiguamente se pensaba, pero hoy en día ya se demostró que no. Diferentes errores, no podía ser. No. Investigué el budismo, dije, tampoco puede ser. El mundo fue creado para el mundo en el que vivimos. No existe que el propósito de la vida es irte a la montaña a meditar. Está muy bonito, pero seguro que Dios quiere verte en tu vida, con tu mujer, con tus hijos. Ahí está la vida. No tiene sentido evadirte de la vida para vivir. Lo último que me quedó fue el judaísmo. Dije, quiero buscar el primer error para ya estar tranquilo. No hay respuesta. De repente nunca pude salir de él. Descubrí que en el judaísmo están las respuestas a todas las preguntas. Yo era el típico que los rabinos me tenían miedo. Yo entraba al shiur, el rabino empezaba a titubear. Porque yo no soy alguien que me convencen con cuentitos o con lógica. Yo, si el rabino decía algo, quería saber por qué. ¿Quién dijo? ¿Quién te contó? ¿Dónde está escrito? Demuéstramelo científicamente. Y por tanto pude comprobar científicamente que hay más de 1000 datos científicos en la Torá. Pude comprobar que la Torá es perfecta. Y siempre le digo a los jóvenes, el día que aparezca el más mínimo error, muy simple, cogemos la kipá, la quemamos y nos vamos el día de Kipur a tomar una hamburguesa de cerdo con queso en el McDonald's. No hay problema. Pero todavía no hay un solo error.
No hay un solo error, porque si Dios es perfecto no se puede equivocar. Descubrí que la Torah es perfecta de principio a fin, que la Torah nos da el sentido, el propósito, nos enseña quién es Dios, cómo te creó, nos enseña todo lo que la ciencia dice hoy en día, el Big Bang, todo está escrito en la Torah a la perfección y se puede demostrar científicamente. Y ya no pude salir de esto porque me di cuenta que no solamente que es algo que es verdad, también es bueno para la vida. Te enseña a vivir con respeto, a amor, respetar a tu padre y a tu madre, respetar al prójimo, no mentir, no engañar, ser una persona recta, ser bueno. Y yo cuando descubrí esto dije, yo tengo que enseñar esto a los demás. ¿Por qué no me han enseñado esto a mí antes? Hubiera sido mucho más feliz. Soy más feliz ahora como rabino que antes, cuando tenía todo lo que cualquier joven podría soñar. Y esa fue la motivación y ese es el sueño que les dije al principio, que hoy en día puedo cumplir estando sentado frente a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, esta es la última pregunta antes de una breve sesión de ping-pong que vamos a hacer con preguntas cortas y respuestas breves antes de cerrar. Esta pregunta también es para los tres y es bien directa. ¿Qué van a hacer los rabinos para que la comunidad no se pierda, para que se llenen las sinagogas? Cada uno en orden. Rabino Branco. Estoy pensando. Yo tengo muchas prevenciones contra aquellos que dicen la comunidad está en peligro. En 10 años no va a existir más la comunidad. Eso se llama hacer extrapolación y es uno de los grandes, y esto lo estudié en agronomía justamente, es uno de los grandes pecados de las matemáticas. Extrapolar, decir o hacer futurismo, ¿no es cierto?, sin base en nada. Yo recuerdo en los años 60, cuando los distinguidos rabinos no habían nacido, creo que ni sus padres habían nacido, ¿qué decían nuestros grandes futuristas en el pueblo judío? En el año 2000, hace 22 años, no va a haber judíos en el mundo. Van a estar todos en Estados Unidos, algunos pocos, y en Israel el 95%. Y miremos hoy, ¿no? Cuando yo llegué acá, en el año 1985, se decían muchas cosas respecto del futuro. En el año 2000 esta comunidad no va a existir. Somos 2100 y cada vez vamos a ser menos. Y miren ustedes, de repente, a partir del 2002, 2003, la comunidad empezó a crecer. Éramos 3 comunidades históricas, de repente vino, para bien de la comunidad, Chabad Lubavitch, que le agregó muchísimo a la comunidad. De repente ahora descubrimos que tenemos una comunidad en Iquitos, les guste a algunos o no les guste a otros, pero está esa comunidad en Iquitos. Y haciendo números, yo creo en este momento que somos los mismos o tal vez un poco más que en 1985 o en 1980. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que la comunidad desaparezca? Es muy sencillo, seguir siendo una comunidad judía, seguir teniendo instituciones que nos arraiguen dentro del judaísmo, seguir enseñando, seguir practicando y no pensar en que a mí me gustaría un viernes a la noche con 500 personas en la sinagoga. Yo prefiero tener un viernes con 20 personas y de domingo a viernes tener 12 personas en el minyan, mañana y tarde, y una Hebra Kadisha y un grupo de estudio, porque eso es lo que hace que la comunidad viva y sobreviva, que haya institucionalidad, que haya estudio y que haya compromiso con el ser judío. No, muchas gracias después de tan bellas palabras. Yo me recuerdo la anécdota una vez en Cancún que estuve y un judío me cuestionaba acerca de las mitzvot, de los preceptos y me decía, bueno, eso ya no hay que cumplir y eso. Entonces le dije, pero entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a dar continuidad? Me dijo, bueno, para eso están ustedes, los rabinos, que los rabinos hagan. Aquí se hizo la pregunta, ¿qué van a hacer ustedes los rabinos? Y yo quiero contestar, antes que nada, una anécdota de la cual creo muchísimo. Voy a buscar no extenderme. Pero acerca de uno que quería encontrar con Eliyahu Hanaví. Entonces fue con su maestro
y dijo, yo quiero ver a Eliyahu Hanaví, el profeta Elías que va a traer la salvación, lo quiero ver. ¿Lo quieres ver? Bueno, pues tienes que hacer 40 días, ayunar en el día, comer en la noche, a ver si así lo vas a encontrar. Hizo todo de acuerdo a lo que le dijo su rabino, no funcionó. Dijo, rabino, ya en serio, dime, yo quiero ver a Eliyahu Hanaví, en serio. Bueno, tienes que rezar. No, rabino, ya, dime. Bueno, ¿quieres ver a Eliyahu Hanaví en serio? Bueno, mira, lo que tienes que hacer es que en tal y tal lugar le dio una dirección, hay una casa, usted les va a traer comida y carne y pollo y medicinas y lo que les haga falta, ahí usted va a encontrar a Eliyahu Hanaví. Así, rabino, si hago esta mitzvah, voy a ver a Eliyahu Hanaví. Le dijo, sí. Bueno, efectivamente tocó la puerta, una familia muy humilde, sencilla, había muchos problemas, carencias, pobreza, problemas de salud y otros más. Y él vino y les hizo el día, les alegró, les trajo comida, les trajo enseñanzas, muchas cosas. Pero fue con su rabino después y dijo, Rabbi, yo hice la mitzvah, muchas gracias, pero Eliyahu Hanaví no lo veo. ¿Dónde está Eliyahu Hanaví? Le dijo, regresa a esta familia, ahora lo vas a ver. Rabbi, ¿en serio? ¿Ahora sí lo voy a ver? Le dijo, ahora sí lo vas a ver. Entonces se regresa con esta familia y antes de tocar la puerta escucha que los niños están otra vez llorando, ya había terminado la comida y todo. Y mamá les dice, hijitos tranquilos, quién sabe si a lo mejor Dios nos manda otra vez al Eliyahu Hanaví que vino la semana pasada y nos trajo comida y nos trajo tanta alegría, tal vez viene otra vez Eliyahu Hanaví, nos va a ayudar. Y él entendió que para aquella familia él era el Eliyahu Hanaví. Y la gente a veces está buscando, ¿qué van a hacer ustedes los rabinos? Oiga, cada uno de nosotros tenemos que ser empáticos y no apáticos. En Seder de Pesaj hay los 4, ¿no? El jajam, el sabio, el peor de todos no es el rebelde, sino el que no sabe preguntar porque tal vez no le interesa preguntar. Gracias a Dios que nosotros estamos aquí sentados porque nos importa y cada uno es importante, cada uno tenemos que hacer algo. Ahora, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos a todos, cada uno es importante. En lo personal y para concluir, lo que pienso que debemos de hacer los rabinos primero es unirnos entre nosotros. Yo lo digo con mucha humildad. Tuvimos una pandemia que todavía estamos terminando, pero cuando yo llegué a Lima, Perú, de las primeras cosas que hice con mucho orgullo, además de buscar los compañeros oficialmente en la comunidad, fue buscar al Bet Chabad, al Rav Uri Blumenfeld, al Alav Shalom, y qué cosas podemos hacer en conjunto. Nunca me voy a olvidar el primer video que hicimos saludando antes de Rosh Hashanah, los rabinos de la comunidad con el Rav Blumenfeld, Alav Shalom. ¿Cuántas personas estaban felices? ¿Cuántos felicitaron? Algunos dijeron política. Sí, Baruch Hashem, somos rabinos, estamos haciendo algo en común. El objetivo es el Yiddishkeit, no podemos tener competencia. Y una actividad y otra actividad. Y creo que primero tenemos que unirnos y después debemos de buscar más que la religión, la espiritualidad que está por detrás. Debemos de buscar realmente entender qué cosa es rezar. A veces el rezo para muchos es robótico. Entender y conocer la espiritualidad que está por detrás de nuestras tradiciones. Gracias y disculpen que me alargué mucho. Continuando las palabras del rabino Simantov, está claro que la política es importante, es influyente, es poderosa, pero hay algo mucho más importante, influyente y poderoso que existe, que es el alma judía y es el corazón judío, que es precisamente lo mismo que nos une a todos y a cada uno de nosotros aquí sentados el día de hoy. Está claro que a través de la extrapolarización se cometen muchos errores y está claro que no debemos alarmarnos de manera excesivamente dramática por los datos que nos muestra la sociedad de asimilación a nivel mundial. Sin embargo, es una realidad que los datos son difíciles y más bien vamos a enfocarnos no solo en mantener, que por supuesto está claro, como dijo anteriormente, que debe ser mantenido lo que tenemos, sino más enfocándome en la pregunta cómo agrandar, cómo crecer, cómo implementar y cómo agrandar, incrementar esta comunidad maravillosa. La respuesta yo creo que está en lo primero que dije. El alma judía es indeleble, el alma judía es única y el alma judía nunca se apaga. Yo siempre digo que me siento un poco triste de que nunca me enseñaron el judaísmo tal y como es cuando era joven,
lo que me generó repudio, me alejó de mi comunidad. Y yo siempre digo que nadie está lejos de la comunidad porque rechaza a la comunidad judía y al judaísmo. Simplemente es por ignorancia. Yo creo que la mejor herramienta que existe hoy en día es la información. Y sobre todo es el amor. Demostrar cariño, no avergonzar a nadie, recibir con amor, con palabras bonitas, con entusiasmo, explicar a los jóvenes que entendamos todos que no tenemos solamente un cuerpo, hay un cuerpo y un alma. El cuerpo se va a quedar aquí. Lo único que va a quedar de ti 120 años es tu alma. La trabajaste, te conectaste, la construiste, visitaste la comunidad, ayudaste, protegiste. Es verdad, es muy importante cuidar el cuerpo, pero el cuerpo se va a quedar aquí. ¿Qué hay de tu alma? Y la única forma de construir tu alma es en comunidad. Cuando la persona asiste, la persona crece, la persona escucha, la persona se conecta a través de la Torá. La Torá es el manual para vivir felices, para superar problemas, para superar adversidades, para afrontar pérdidas, para salir adelante con una sonrisa. Es la Torá. La persona debe entender que no estamos aquí para siempre, que no somos eternos, que hay un creador, hay un porqué y hay un sentido. Y la persona que no se ha parado a preguntarse por un instante en su vida, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Lo siento, déjenme decirles que todavía no ha empezado a vivir. Y las respuestas están solamente en la Torá. Solamente la persona debe de buscarlas, entendiendo que ese alma maravilloso que tenemos en nuestro interior nunca nos va a abandonar, va a continuar eternamente y depende únicamente de cómo lo trabajemos y lo construyamos en esta vida. Vamos a poder continuar de una forma u otra. Muchas gracias a todos y continuamos con el ping-pong. Muy bien, muchas gracias a los tres rabinos. Bueno, ahora les voy a pedir que si tienen preguntas o repreguntas, sean breves, sean puntuales. Se les va a llevar el micrófono. Una pregunta puntual. A ver, allá hace rato Haslo me había pedido. Girán. Allá el micrófono, por favor. Levanta la mano, Diego. A ver, para ir mirando quién más tiene preguntas, levanten la mano para ir viendo rostros por acá, por acá. Gracias. Ya, ok. Hola. Gracias y felicitaciones por la iniciativa. Tengo varias preguntas que me estuve anotando, solo una, las otras ya se las pasé a los rabinos para que la contesten. Si me puse así, ¿por qué perdonamos y reaceptamos a quien se asimila, que siempre es judío, como dijo Guillo antes, y no aceptamos al homosexual tal cual lo es? ¿Quién quiere responder la pregunta? El rabino Berman antes habló del Al tema. rabino Berman, que antes lo dijo. Hay una diferencia muy grande entre la persona y los actos. Como judío nos ordena la Torah, Ve'avta lereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es cualquier persona, incluso un pecador. Cualquier persona, incluso una persona que asesina, de todas maneras, ¿qué es lo que repudiamos? El acto de asesinar. En el acto de la homosexualidad, en el cual no permitimos a este mundo fructiferar y continuar adelante, no estamos de acuerdo. Pero eso no significa denigrar a esa persona. La persona hay que diferenciarla de sus actos. Hay que amar a la persona, respetarla, quererla. Pero eso no significa aceptar sus actos. Es una diferencia que hay que hacer y de esta forma queda claro que a pesar de que amamos a esa persona como nos ordena la Torá, no estamos de acuerdo con ese acto y eso no quita nuestro amor por la persona en sí. Ya que, repito, en conclusión diferenciamos entre persona y sus actos. No sabía que si Haslo viene se va a poner seria la cosa aquí. Buenas noches, gracias a ustedes. A cada uno de ustedes o al que prefiera contestar, ¿cuál es la labor del rabino en el caso de aquel joven o mayor que quiera hacer su alía a Israel, sabiendo que la agencia judía, el Sheliach, hace un papel extraordinario? Gracias. Ya me permito contestar. En la pregunta, en la respuesta que esté en la pregunta, porque no todos escucharon, por favor. Hay una gran confusión porque hay gente que piensa que la comunidad es la que tiene que dar respuestas a los problemas de Aliyá y no es así. Las comunidades, las tres comunidades, Bet Chabad, son instituciones peruanas dentro del Perú. La Aliyá es manejada por la agencia judía, que es una institución israelí. Nosotros lo que podemos hacer es guiar a la persona y decirle, hable con fulano, hable con mengano. Pero nosotros no podemos manejar la Aliyá
y no podemos ponernos en el papel de Medinat Israel para decidir quién es elegible y quién no es elegible para ser aliyá. Y una recomendación a las autoridades de la SOCNUT: nosotros como comunidades judías peruanas no somos empleados de la SOCNUT. ¿Y a qué me refiero con esto? Que baste un certificado para cada persona. Si no van a creer en nuestra palabra de que fulano es judío o que es hijo, nieto de judío, no nos pidan más certificados y punto. Pronto, ¿escuchan? Camino. Usted hable, eso lo escuchamos. Gracias. Por la amistad y los años que nos unen, y sabiendo de tu sabiduría, que estás bien versado en tus estudios rabínicos, la palabra usaste esta noche, en otro momento, el profeta Mica, con H final. Miqueas. Y yo he leído, porque tengo un bisnieto que lo llaman Miqueas. ¿Por qué escogió ese nombre? Y resulta que es uno de los mejores profetas que ha habido dentro del judaísmo. Tal es así que hasta criticó a otros profetas y se alejó de Jerusalén a vivir en una ciudad que hoy día está en la zona árabe, al sur de Jerusalén. Y criticó la riqueza, la vida de mucha pompa, etc. ¿Es cierto que ha habido ese profeta crítico? Mi querido Niso, todos los profetas fueron críticos de algo, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos. Eliyahu, el profeta, tuvo que esconderse porque el rey Ahab quería matarlo, ¿no? Y fue un solo ejemplo. Irmiyahu tuvo que irse a Egipto, que Dios había prohibido en la Torá volver a Egipto, porque el rey Tzidkiyahu quería matarlo también. Entonces todos los profetas criticaron. El papel del profeta, y esto lo dice el gran sabio Abraham Yoshua Heschel, no era estar en connivencia con la autoridad, sino cuestionar la autoridad en aras de la voluntad de Dios. Muchas gracias. Elena. No sé quién me va a contestar eso. ¿Qué significa cuando uno sueña todo el tiempo con una persona fallecida, en todos sus sueños? ¿Está recibiendo mensajes de ella? ¿La está acompañando? ¿Qué significa? Claro, muy bonita pregunta. Vemos que los sueños tienen una relevancia en el judaísmo. Los encontramos en la Torá, desde el sueño de Jacob, que sueña con una escalera que ángeles subían y bajaban. Yosef fue el gran intérprete de sueños. En el tratado de Brajot, en el Talmud, se habla bastante de diferentes significados para diferentes tipos de sueños. Por ejemplo, se dice que aquel que ve una olla es un mensaje de paz, ya que la olla puede unir entre el fuego y el agua para poder cocinar. Y bueno, sí, varios de los libros místicos encuentran la relevancia del sueño, especialmente cuando son sueños que son seguidos y se ven reales. Y el soñar con una persona fallecida, ciertamente que al despertar es bueno prender una vela por él. Y ciertamente es una señal que esta persona está tratando de comunicarse. Hay que ver cómo se ve en el sueño. Si se ve bien vestido, si se ve arreglado, ciertamente está diciendo estoy bien, estoy contigo. Si se ve que está sufriendo, ciertamente tal vez está pidiendo que se haga algo por su alma, ¿cierto? Pero seguro que en general es una buena señal de acompañamiento. Gracias. Listo. Creo que esa fue la última pregunta. Muchas gracias a los rabinos presentes. Ha sido un mensaje de amor, de unidad, un mensaje de amor y unidad para todos ustedes y todos nosotros. Muy buenas noches. Los invitamos todos a degustar los bocaditos kasher que hay al fondo del salón. Rabino, ahí le mandé las preguntas, ¿eh?